sobre el proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental del estudio de impacto y plan de manejo ambiental para la construcción, operación y abandono del proyecto solar Intillana y línea de transmisión. Este proceso se enmarca en el Código Orgánico del Ambiente, la Constitución de la República del Ecuador. Las imágenes presentadas a continuación son referenciales para la explicación del proyecto. El proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental constituye un diálogo entre el Estado, a través de la autoridad ambiental competente, y la comunidad, que en este caso es el sujeto consultado, mediante el cual se informa amplia y oportunamente sobre los impactos y riesgos ambientales y sociales que pueden derivarse del proyecto a ejecutarse, así como las medidas para mitigar dichos impactos. Además, durante este proceso se registrarán las opiniones y observaciones de la comunidad y se incorporarán aquellas que sean técnicas y económicamente viables, y se consultará a la comunidad respecto al otorgamiento del permiso ambiental. En esta presentación veremos una introducción, una descripción del proyecto, las áreas de influencia directa, los impactos ambientales, físicos, bióticos y sociales, y el plan de manejo ambiental aprobado. La empresa Intillana Solar S.A. llevará a cabo la construcción y operación del proyecto solar Intillana con el objetivo de generar una potencia de 60 megavatios que será transportada desde la granja solar de generación hasta la subestación Ibarra, por medio de su línea de transmisión con una longitud de 15,72 kilómetros a un nivel de tensión de 138 kilovoltios. El proyecto está ubicado en la provincia de Imbabura. Se construirá en una propiedad privada ubicada en la parroquia rural de Tumbaviro, del cantón Urcuquí, y la línea de transmisión en las parroquias Tumbaviro y Urcuquí del cantón Urcuquí, la parroquia Imbaya del cantón Antonio Ante y la parroquia San Antonio de Ibarra del cantón Ibarra, donde se encuentra la subestación eléctrica Ibarra. La granja solar se implementará en un área de propiedad privada de 152,34 hectáreas y utilizará tecnología fotovoltaica avanzada con una operatividad de 25 años. Pasado este tiempo, se entregará al Ministerio de Energía y Minas. La granja solar incluye los siguientes componentes principales: vías de acceso, módulos solares, estructuras de soporte con sistemas de seguimiento cableado, inversores de potencia de corriente continua CC a corriente alterna CA, transformadores de media tensión, sistemas de recolección de media tensión, sistema de almacenamiento, subestación del proyecto y mejoras en la bahía de conexión existente en la subestación Ibarra. La línea de transmisión del proyecto pasará por terrenos públicos y privados, de los cuales todos han sido socializados, y se ha enfatizado en hacer la menor afectación posible, evitando terrenos productivos, terrenos urbanizados o poblados. La granja solar Intillana estará ubicada a 13 kilómetros al noroeste de Ibarra, a 1,5 kilómetros al este de Tumbaviro, a 4 kilómetros al oeste de Salinas. El acceso actual es a través de la Panamericana E35 y las vías asfaltadas de las parroquias rurales de Tumbaviro y Salinas, siendo estas las vías a ser utilizadas para la fase constructiva. La línea de transmisión de 138 kilovoltios con una longitud de 15,72 kilómetros conectará la subestación de la granja solar Intillana con la subestación eléctrica Ibarra y utilizará cables conductores con una altura no menor a aproximadamente 7 metros sobre el terreno general. Se construirán entre 40 y 50 torres. ¿Cuáles son las áreas de influencia? Dentro del estudio de impacto ambiental se determinó un área de influencia directa de 120,95 hectáreas, área sobre la cual se desarrollará y se concentrarán las actividades de construcción y operación del proyecto. Es decir, esta será el área de influencia directa para el componente biótico, para el componente físico y social 31,44 hectáreas. Solamente en los siguientes factores ambientales el área de influencia es diferente.
Radiaciones no ionizantes. En las áreas con equipos y dispositivos que emitan radiaciones no ionizantes. Línea de transmisión y equipos eléctricos una vez implantados. En este caso, el área de influencia directa es de 0,82 hectáreas en la granja y toda el área directa de la franja de servidumbre de la línea de transmisión a 138 kilovoltios. Hidrología y calidad de aguas. Para la granja solar se evaluaron Quebrada Cachillacu, Quebrada Chuspihuaycu y en el área de la línea de transmisión Quebrada Lavanda, Quebrada Pingunchuela, Río Ambi, Quebrada Patacocha, Quebrada Chaltura, Quebrada de la Señora Gina, Canal del Taladro y la Ipinea de transmisión. Económico. Cadenas de comercio relacionadas al área de influencia directa social que incluye los barrios que colindan con el proyecto: Tumbaviro, Urcuquí, Yachay Cenecit, Las Acacias, San Antonio, Santiago de Monjas, La Dolorosa, Barrio Cabuendo, Barrio El Carmen, Barrio Santiago del Rey, Barrio El Incario, Bellavista. A continuación se presentan los siguientes mapas temáticos generados para identificar claramente las áreas de influencia de cada componente. Aquí se aprecia el mapa de área de influencia directa física con los diferentes componentes: geología, geomorfología, suelos, calidad del aire, ruido, radiaciones no ionizantes, hidrología y calidad de aguas. Paisaje. En el mapa del área de influencia directa biótica presentan los factores de flora y fauna terrestre. Y en el mapa del área de influencia directa social podemos apreciar las comunidades, barrios que lo conforman. Finalmente se muestra el mapa de influencia directa para el factor arqueológico. Evaluación de impactos. En el estudio de impacto ambiental se determinaron impactos existentes e impactos que se podrían generar en la fase de construcción y operación del proyecto. Los impactos existentes encontrados al momento del levantamiento de información son: reducción de la vegetación, hábitat natural y disminución de la capa fértil, contaminación del suelo, contaminación del agua superficial, impactos geomorfológicos, ruido, calidad del aire, radiación no ionizante, cambio climático, paisaje, pérdida de hábitat natural, empleo. Para cada una de las fases, construcción, operación y mantenimiento y de abandono, de acuerdo a una metodología matricial causa-efecto, se determinaron los impactos ambientales que podrían generarse por cada una de las actividades del proyecto, considerando las particularidades identificadas en la línea base de estudio. Se identificaron impactos ambientales tanto positivos como negativos, poco significativos a muy significativos, siendo los negativos los que se generarán en la fase constructiva, siendo estos temporales, reversibles a corto plazo y de baja intensidad, en virtud que su área de influencia fue alterada en el transcurso del tiempo por las actividades antrópicas que se desarrollaban en el área de implantación del proyecto. Los impactos negativos principales identificados son: alteración de la presión sonora, emisión de radiaciones no ionizantes, alteración de la calidad del aire por la emisión del material particulado por el movimiento de tierras, generación de desechos, alteración de la calidad del suelo por la gestión inadecuada de desechos. Respecto a los impactos positivos, tienen que ver, por ejemplo, con la generación del empleo temporal para la fase constructiva principalmente,
una incidencia demográfica para el transporte de personal y material, actividades logísticas y una dinamización de la economía local por la necesidad de uso de recursos, capacitación, incremento de disponibilidad de energía en el sistema interconectado nacional, reducción de riesgos de apagones. Plan de manejo ambiental. Se formuló un plan de manejo ambiental con la finalidad de establecer programas que contengan medidas para mitigar o neutralizar los impactos ambientales negativos identificados y fortalecer y potenciar los impactos ambientales positivos para cada una de las fases. El plan de manejo ambiental será de estricto cumplimiento para el promotor y todos sus contratistas y subcontratistas. El proponente será el encargado de su ejecución directa y de velar para que todas las personas relacionadas con el proyecto cumplan con lo establecido en él. El plan de manejo ambiental está compuesto por un plan de prevención y mitigación de impactos, plan de contingencias, plan de comunicación y capacitación, plan de manejo de desechos, plan de relaciones comunitarias, plan de rehabilitación de áreas afectadas, plan de cierre y abandono y un plan de seguimiento y monitoreo. Dentro del plan de prevención y mitigación de impactos se consideran medidas que permitan prevenir y mitigar los impactos ambientales identificados en la fase de evaluación, como por ejemplo, controlar la generación de material particulado o polvo a través de la hidratación de las áreas de posible generación. En el plan de contingencia, las medidas propuestas permiten hacer un análisis de los posibles riesgos inherentes a las actividades a desarrollarse en cada una de las fases del proyecto, que como mínimo consideren incidentes y accidentes ambientales, como derrames químicos, incendios, contaminación de recursos hídricos, entre otros. El plan de manejo de desechos propone manejar adecuadamente los desechos generados en cada fase del proyecto y así evitar la contaminación, para lo cual el registro de generación y entrega de los mismos es prioritario por tipo de desecho. El plan de comunicación y capacitación permite capacitar a todos los actores de cada fase, tanto como contratistas y subcontratistas, inmersos en las actividades que se desarrollarán en el proyecto, respecto a las políticas de responsabilidad ambiental y social acopladas a la realidad del proyecto. El plan de relaciones comunitarias propone consolidar relaciones de transparencia y confianza entre la empresa Intillana Solar S.A., contratistas, subcontratistas y comunidad del área de influencia directa. Se desarrollarán diferentes actividades informativas y de participación en cada una de las fases del proyecto. En el plan de rehabilitación de áreas afectadas, persigue el objetivo de establecer medidas que permitan rehabilitar áreas que puedan ser afectadas por el desarrollo de las actividades en cada fase del proyecto. Para esto, es importante que en la fase preconstructiva se delimite claramente el área de intervención. En el plan de cierre y abandono se establecen medidas generales para el manejo adecuado de los desechos que se puedan generar en esta fase. Para esto será importante notificar a la autoridad ambiental competente el plan de monitoreo y seguimiento. Tiene por objeto establecer medidas de monitoreo ambiental que se vayan a implementar en las diferentes fases del proyecto y posteriormente los resultados puedan alimentar los informes de seguimiento y monitoreo ambiental que serán presentados a la Autoridad Ambiental Nacional. De esta manera, se podrá evidenciar el adecuado cumplimiento e implementación del plan de manejo ambiental propuesto.